Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para un nuevo chisme, porque hoy tenemos bomba. Sí, como lo escucharon. Una bomba que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. Y créanme, este es un bombazo que va a hacer temblar a todo el mundo del espectáculo. Hoy, 23 de julio de 2025, vamos a hablar de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja dorada, la pareja que nos hizo suspirar con Love is in the air, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Y lo que vamos a desentrañar hoy es algo que te va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque la noticia es grande y está candente. Antes de empezar a desglosar todos los detalles, quiero pedirles algo. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna actualización, y sí, denle al botón de me gusta si ya saben que este vídeo va a estar explosivo. Es la forma en que me ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. ¿Listos? Vamos a ello. Ok, empecemos por el principio. Para aquellos que no estén familiarizados, Ander Erzel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Se conocieron en el set de la serie Love is in the air, donde sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron locamente. La química en pantalla era innegable y pronto, el romance traspasó la ficción y se hizo realidad. Las fotos, las entrevistas, los gestos, todo apuntaba a un amor de película. Y para deleite de sus fans, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Todos queríamos saber más, cada paso que daban era seguido por los medios, y las redes sociales estallaban con cada publicación, cada foto. Era una locura total. Durante casi 2 años, vivieron una historia de amor que parecía perfecta. Viajes románticos, declaraciones de amor, alfombras rojas. Todo era idílico. Recordemos esos momentos. Las escapadas a lugares exóticos, donde las fotos en playas paradisíacas y bajo cielos estrellados eran la norma. Sus sonrisas radiantes, la forma en que se miraban, la complicidad que desprendían. Todo era puro cuento de hadas. Los eventos a los que asistían juntos, siempre elegantes, siempre compenetrados. Las entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices y palabras de admiración mutua. Era, sin duda, la pareja ideal, el ejemplo a seguir. Pero como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. En el 2023, para sorpresa de todos, anunciaron su separación. Fue un shock, una decepción, un momento de tristeza colectiva para todos los que creíamos en su amor. Las razones en ese momento fueron vagas, ambiguas, pero se habló de agendas ocupadas, de diferencias irreconciliables. En fin, las típicas excusas que se suelen dar en estos casos. La noticia de su ruptura se extendió como un reguero de pólvora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de decepción. Los fans, que habían soñado con un futuro juntos, con una boda, con una familia, se sintieron devastados. La noticia resonó en todos los rincones del mundo, dejando un vacío en el corazón de muchos. ¿Y ahora, qué pasó? Pues amigos, aquí viene la bomba. Rumores, susurros, fotos filtradas. Todo esto ha estado circulando durante semanas, pero ahora, con la fecha de hoy, 23 de julio de 2025, parece que la situación ha dado un giro inesperado. Hande y Kerem han sido vistos juntos. Sí, otra vez. La información que tenemos es que fueron vistos en un restaurante en Estambul, disfrutando de una cena que, según los testigos, fue bastante íntima. Fotos que se han filtrado muestran a la pareja compartiendo miradas, risas y gestos de complicidad que, francamente, son bastante reveladores. Y no es solo eso, hay rumores muy fuertes de que no se trataba de una simple cena de amigos. Se habla de conversaciones privadas, de planes secretos, incluso de una posible reconciliación. Pero esperen, la cosa no termina ahí. Porque, como suele pasar en estos casos, han surgido diferentes teorías y especulaciones. ¿Por qué se reunieron? ¿Están realmente juntos de nuevo? ¿Es una estrategia de marketing para impulsar algún proyecto nuevo? ¿O simplemente es una señal de que el amor verdadero, a veces, regresa? Bueno, vamos a analizar las posibles hipótesis. La primera y la más obvia es que sí están juntos. Que después de un tiempo separados, han decidido darle una nueva oportunidad a su amor. Y sinceramente no me sorprendería en absoluto.
El amor es así, a veces da muchas vueltas, y si el cariño sigue estando ahí, es muy probable que la llama se reavive. La idea de que puedan haber superado los obstáculos y que estén dispuestos a apostar de nuevo por su relación, después de todo lo que vivieron, es realmente conmovedora. Imaginen la emoción de sus fans al saber que la historia podría tener un final feliz, al estilo de cuento de hadas que tanto anhelan. La segunda teoría es que están colaborando en algún proyecto profesional. Hande y Kerem son dos actores muy solicitados, con carreras brillantes, y siempre están buscando nuevas oportunidades. Es posible que estén planeando trabajar juntos en una nueva serie, una película, o incluso alguna campaña publicitaria. La reunión podría ser una forma de discutir los detalles, de ultimar los preparativos. Esta opción, aunque menos romántica, también es plausible. La industria del entretenimiento es un mundo de oportunidades y colaboraciones. Quizás han decidido unir fuerzas en un proyecto que, de una forma u otra, los vuelva a poner en el centro de atención. La tercera, y quizás la más maquiavélica, es que todo esto es una estrategia de marketing. Sí, lo sé, suena un poco cínico, pero no podemos descartarlo. Quizás todo esto está orquestado por sus agencias para generar ruido, para mantenerlos en el candelero, para despertar el interés del público. Ya saben, el viejo truco de amor-odio, de juntos separados. No sería la primera vez que se utiliza esta táctica en el mundo del espectáculo. Aunque esta teoría es la menos deseable, es una posibilidad real. Las agencias de representación a menudo buscan maneras de mantener a sus clientes relevantes y en la mente del público. Un reencuentro planeado podría generar un gran revuelo y beneficiar a ambos actores en términos de imagen y contratos. Pero, ¿qué es lo que realmente me inclina a pensar que esta vez es diferente? Por varias razones. Primero, la forma en que se han filtrado las fotos. No son fotos casuales, sino imágenes que parecen haber sido tomadas a escondidas, lo que sugiere que no buscaban publicidad. La discreción, en este caso, juega un papel fundamental. Si el objetivo fuera generar expectativa, habrían optado por una estrategia más evidente, con fotos más elaboradas y publicadas en momentos estratégicos. La sensación de que las imágenes fueron capturadas de forma espontánea, en un momento de intimidad, añade un toque de autenticidad que resulta difícil de ignorar. Segundo, las fuentes. Los testigos que han hablado con los medios han descrito una atmósfera de intimidad, de conexión emocional, que no parece forzada. La opinión de las personas que estuvieron presentes en el restaurante es crucial. Si describen una interacción genuina, llena de miradas cómplices y risas sinceras, es más probable que la reunión fuera algo más que un simple encuentro de negocios o una estrategia de marketing. La descripción de un ambiente relajado y auténtico refuerza la idea de que entre ellos aún existe una conexión especial. Y tercero, la trayectoria de Hande y Kerem. Ambos son muy profesionales, y hasta ahora, han sido bastante discretos en cuanto a su vida personal. No creo que estén jugando con los sentimientos de sus fans, ni que se prestarían a una estrategia de marketing tan evidente. Conocer la personalidad y el comportamiento de Hande y Kerem a lo largo de sus carreras es fundamental. Si siempre han sido reservados y respetuosos con su vida privada, es menos probable que recurran a tácticas sensacionalistas para llamar la atención. Su historial de profesionalismo y discreción refuerza la idea de que podrían estar genuinamente interesados en reconciliarse. Así que, ¿cuál es mi conclusión? Pues creo, con toda la información que tenemos, que la posibilidad más probable es que Hande y Kerem estén juntos de nuevo. Que después de mucho tiempo han decidido dejar atrás el pasado, y darse una segunda oportunidad. Ojalá por ellos que esta vez sea para siempre. La idea de un reencuentro romántico, una segunda oportunidad para el amor, siempre es alentadora. Ver a dos personas que se amaron, que compartieron momentos especiales, intentando construir una nueva historia juntos, es una imagen que nos llena de esperanza. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues definitivamente más noticias. Los medios estarán al acecho, los paparazzi los perseguirán, y las redes sociales explotarán con cada paso que den. Tendremos que estar atentos a sus declaraciones, a sus publicaciones, a cualquier pista que nos puedan dar. Estoy segura de que muy pronto tendremos más detalles. La atención mediática estará a la orden del día. Los fans estarán ansiosos por saber más. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, será analizada al detalle. La expectación será máxima y no dejarán de sorprender, ya sea en lo bueno o en lo malo.
Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué los llevó a reunirse de nuevo? ¿Qué cambió? ¿Hubo un arrepentimiento, una reflexión profunda, un redescubrimiento del amor? ¿O simplemente las circunstancias los volvieron a cruzar en el camino? Es imposible saberlo con certeza, pero las especulaciones no cesarán. También es importante analizar el contexto actual de sus vidas. ¿Han tenido nuevas relaciones? ¿Están solteros? ¿Cómo han evolucionado sus carreras? Todos estos factores pueden influir en la decisión de volver a intentarlo. Si ambos han estado solteros y sus carreras están en un buen momento, puede ser más fácil dar el paso de reconciliación. En cuanto a la reacción de sus fans, se espera una avalancha de apoyo, pero también algunas críticas. Los fans que los adoran estarán eufóricos y esperarán con ansias que confirmen la noticia. Habrá quienes duden de la veracidad de la situación y piensen que es una estrategia de marketing. Otros, quizá, recuerden los motivos de su separación y tengan dudas sobre el futuro de la relación. Lo que sí es seguro es que el mundo del espectáculo estará pendiente de cada movimiento de Hande y Kerem. Sus decisiones, sus acciones, sus palabras, serán analizadas al detalle. La expectativa es alta y todos esperamos ansiosos saber qué depara el futuro para esta pareja. ¿Y para ustedes, qué opinan? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Cuál es su teoría? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. ¿Apoyan la reconciliación? ¿Están emocionados con la noticia? ¿O piensan que es todo un montaje? Compartan sus ideas. Necesito saber sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Estaremos pendientes de cualquier novedad sobre Hande y Kerem. Ya estoy preparando mi próximo vídeo con toda la información. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante, y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle me gusta a este vídeo, y compartirlo con sus amigos y familiares. Y sobre todo, no se pierdan las próximas actualizaciones. Porque créanme, la vida de Hande y Kerem, y las de muchas otras celebridades, siempre nos depara sorpresas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!